Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bueno, como sea, ahorita estamos en la noche, aquí son las 8 de la noche con 3 minutos, hora Centro México, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones, Ministerio 710. Bueno, ya hice como un tipo podcast, ¿verdad? Fíjense que hablando de los podcasts, a mí me encanta grabar en podcast. De hecho, les debo ya 2 grabaciones de cuando regresa Yeshua. Si el Eterno me lo permite, en esta semana nos ponemos al corriente. No se los pierdan. Esos podcasts que vienen, que van a estar, pero de película. Bueno, estamos en la clase número 4 de, ¿cómo se dice? Del curso Raíces de Iniquidad, que hemos estado aprendiendo juntos, unos del otros, con sus experiencias. Y pues bien, como ya saben, la clase ya la tienen grabada, pero quiero resaltar con ustedes algunos puntos que son relevantes en lo que estamos estudiando. A veces cuando se tocan estos temas, como el martes pasado, a veces hay personas que pueden generarles miedo y como que a veces les cuesta comprender el hecho de decir a los demonios no hay que tenerles miedo, sino respeto. Y ustedes, conforme van a ir avanzando y conociendo todo esto, se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo tiene más sentido y un porqué o un para qué. Bien, por supuesto que nosotros que somos creyentes, que somos hijos de nuestro Padre Eterno y que estamos en pacto y caminamos en pacto, sabemos, conocemos ahora sí que conforme nos va enseñando las Escrituras, los principios o las leyes espirituales, y eso, acuérdense que el conocimiento también te empodera juntamente con el caminar en esa alianza en paz con Dios. ¿Cuál es el resultado de caminar en paz con Dios? Precisamente es la santidad, porque nosotros nos apartamos de lo que es malo. Hay 3 características, como les dije hace un momento, voy a resaltar 1 o 2 puntos de toda la clase y quizás toco a otras cosas que no están en la grabación, por eso son complementos las 2 clases. 3 características de los espíritus malignos, de espíritus de maldad, como la Escritura nos los menciona de alguna manera en Efesios, también en la Biblia hebrea, los espíritus de maldad. Ahora, no necesariamente tienen que ser demonios. Ahorita es posible que todavía estamos en ese engranaje aprendiendo. No necesariamente son demonios. También hay almas, porque somos alma, que aún no, que se quedan ahora sí que se quedan atrapados en esa dimensión donde se mueven precisamente los demonios. Entonces hay que discernir cuál de las 2 es. En ciertos casos que ahorita no los vamos a estudiar, sino que vamos a hablar precisamente de los espíritus de maldad, de lo que sean, cómo es que trabajan y cómo es que buscan meterse en las mentes de las personas. El medio que comunica la dimensión es de materia, espacio y tiempo, y la dimensión que estamos hablando de la dimensión espiritual es la mente, es el punto intermedio de conexión con estas 2 dimensiones. Entonces es por eso que vemos que los espíritus de alguna manera a través de la mente pueden hacer cosas a través de las personas donde se están metiendo y están controlando. Eso está comprobadísimo en la cuestión práctica. Y yo sé que muchos de ustedes saben, por sus experiencias, saben de lo que estoy hablando. El número 1, en las características, por supuesto que les voy a dar como material exclusivo las diapositivas que yo uso. No son las mismas que se ven en la pantalla. Las que yo uso trae 5 o 10 diapositivas extras. Y esas son las que yo les doy a ustedes como material exclusivo en PDF para que ustedes lo puedan repasar. ¿Ok? Decía yo que las 3 características de los espíritus malignos. Dice, sus pensamientos, hablando de estos espíritus de maldad, los pensamientos de ellos
hacen la invasión desde afuera, entrando primordialmente por la vía de la mente. Cuando estamos hablando, y que ahorita también no es el punto, pero cuando ya hablamos de posesiones demoníacas, todo empieza a través de la mente. Por ahí es el primer paso, la primer puerta que se abre. Vamos a ir aprendiendo también la importancia de las emociones, cómo las emociones tienen una parte relevante cuando lleguemos, que Dios nos permita ver el módulo número 2, que vamos a trabajar precisamente la amargura, la soberbia, la rebelión y el ocultismo, que son los temas que nos faltan por tocar. Entonces va a empezar a tomar forma todo y se van a dar cuenta que las emociones también puede ser un asidero, un nido demoníaco, y las emociones están relacionadas precisamente con la mente. Por eso, en el Salmo de esta semana, ¿quiénes son los que están fuera de la presencia de Dios? Hablábamos de los mentirosos. Que el mentiroso, aparte que le crece la nariz, no, mira, yo no soy mentiroso, pero está hablando de actitudes, de una máscara, de que, hola, ¿cómo estás? Y no está siendo sincero, honesto y cosas por el estilo. Eso te saca de la presencia de Dios, porque Dios no soporta eso. Nadie puede vivir en su casa que sea con esa actitud mentirosa. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cuestiones emocionales, también es lo mismo. Por eso toqué ese punto de la mentira, porque las áreas emocionales, cuando no están sanas, son asideros demoníacos. Ustedes lo van a aprender conmigo, con lo que yo he aprendido en la consejería por tantos años, lo he visto y lo vamos a ver también en las escrituras, porque están ahí escondidas los principios espirituales. Ahora, hablando de esto ahorita, de que el primer punto de cómo trabajan los demonios, los espíritus de maldad, no demonios, espíritus de maldad, sus pensamientos hacen invasión desde afuera, entrando primordialmente por la vía de la mente, que es el medio que conecta dos dimensiones. Ahora, el segundo punto de las tres características de espíritu de maldad, la fuerza de sus pensamientos empuja, coerciona al hombre para tomar una decisión inmediata. Si se dan cuenta, aquí a nivel mental empiezan a trabajar y empujar a la persona a tomar una decisión precipitada que en casos ahora sí que no tiene chance de pensar, sino simplemente actúa y lo hace, puede hablar, puede hacer, hasta meterse en cuestiones espirituales rápidos. Les llega la idea, pues ve y que te hagan una limpia, llega la idea a su mente y dice, y como no hay ese discernimiento, la persona dice, sí, voy a ir a dar una limpia, sí, qué buena idea, pero no sabe de dónde está viniendo ese pensamiento, y sin pensarlo, pum, se va, a lo mejor ya conoce a alguien, o que te lean las cartas, o el café, qué sé yo, cosas así, y pum, se mueve, pero son ideas que están viniendo de afuera. También los pensamientos de estos espíritus de maldad paralizan la mente del hombre de tal manera que ésta no puede pensar con claridad. Y esta información la saqué, algunos de ustedes quizás han escuchado de Washmani. Washmani es un cristiano, pero mis respetos para este varón, porque nos ha dejado un legado importante en estas áreas que cuando yo estudié sus libros, y yo te estoy hablando, cuando estudié sus libros fue en el año entre 1987 y 1989. 87 al 89, en esas fechas fue cuando me metí a estudiar estos libros. Yo ya tenía experiencias con las cuestiones espirituales y ayudando a personas. Entonces estos libros me dieron un panorama muy amplio, me mostraron cosas que dije, con razón, y empecé a atar cabos. Y esta frase que dice, sus pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre de tal manera que no pueda pensar con claridad, esto fue un legado que dejó este escritor Washmani. Bueno, es cierto, cuando empiezan a trabajar aquí a nivel mental, llega el momento que la persona ya no piensa con claridad. Y cuando no hay una claridad en sus pensamientos, entonces podemos ver ahí claramente que empieza
a tomar decisiones que van en contra de lo que pues dice la Escritura. Ahora miren, vamos a poner algo que ya dije en la clase grabada. Cuando decimos Torah, por supuesto que estamos hablando de 5 libros, los primeros 5 libros. Hablamos de Torah. Bien, la Torah no la escribió Moshe, que quede claro. La Torah se hizo entre el año 500, 400 antes de la era cristiana, en el exilio de Babel o el exilio de Babilonia. Bueno, me sacó. ¿Sí me escuchan? Ok. Amén, amén. Me sacó. Sí se escucha, mientras no. Sí, ¿verdad que me desapareció? Sí se escucha. Ay, muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, ¿pueden apagar sus micros? Gracias por decírmelo. Sí. Bien, bien. ¿Ya se dieron cuenta cómo está el asunto? me sacó, o sea, no sé, se puso aquí mi computadora muy rara. Padre, te rogamos en tu bendito nombre que tomes control de todo lo que estamos haciendo. Confiamos en tu protección. En ti, en tu nombre, Padre. Bien, seguimos. Ya después checo la grabación a ver cómo quedó. Y les estaba yo diciendo, no sé qué estaba diciendo, que ya me olvidé. Bueno, alguien tiene sus micros abiertos. A ver, ayúdenme. Déjenme poner aquí, y aquí ya vi a Elvira, la que tiene el micrófono, y luego Angélica también. Estaba diciendo del libro. Ah, ok, gracias Angélica. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, le decía yo de la Torah, ya me acordé. Bien, cuando hablamos de Torah, de los 5 libros, de los primeros 5 de la Biblia, Génesis, Éxodo y todos ellos, bueno, Torah significa instrucción, enseñanza. Pero ya cuando nosotros estamos ya profundizando, estamos nadando a profundidad en las Escrituras, Torah está representándonos ahora, son instrucciones de principios espirituales para triunfar y vivir bien. Lo voy a repetir de nuevo. ¿Qué es la Torah? Cuando decimos Torah, y que la Torah para arriba, y que la Torah para abajo, y que la Torah para un lado, y que la Torah para el otro lado, y Torah, y Torah, y Torah. ¿Qué es eso? Bueno, ahora que estamos profundizando, y ya se dieron cuenta cómo más Calaiguana ahorita con las intercepciones y todo lo que ha habido ahorita, Torah son instrucciones, va de nuevo, instrucciones de principios espirituales para triunfar y que nos vaya bien. Entonces, cuando usted y yo, en el curso que estamos aprendiendo y estemos nadando a profundidad en las Escrituras y nos encontremos la palabra Torah, ya sabemos a qué se está refiriendo, que son instrucciones de los principios espirituales para triunfar y que nos vaya bien. ¿Ok? Que hay más, que significa que preceptos, que leyes, que mandamientos, lo que tú quieras y mandes. Todo está en una sola burbuja que se llama instrucciones de principios espirituales para triunfar y que nos vaya bien. Punto. Cuando nosotros aprendemos eso lo que es la Torah, entonces va a empezar a tomar mucho sentido lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana. Y a lo que yo quiero retomar es precisamente Mateo capítulo 7, cuando Yeshua está enseñando a los discípulos, y aquí hay principios espirituales poderosos que debemos tomar en cuenta. Muy bien, ahora, antes de que siga yo avanzando con Mateo, una de las cosas que, por decir, el libro de Efesios habla de que las huestes de maldad, capítulo 6, el famoso capítulo 6 del libro de Efesios, y que ya sabemos que no lo escribió Pablo, pues no importa, o sea, a mí no me afecta.
fue uno de sus discípulos. Pero lo que nos está transmitiendo, híjole, debemos tomarle atención. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos el trasfondo de lo que es Éfeso, Éfeso se manejaba muchísimo lo que es la brujería, el ocultismo, lo que hoy le llamamos ocultismo. O sea, todas las adoraciones ocultas, ahí eran expertos en eso. ¿Ok? Ahora, y ahí habla de jerarquías, de huestes, habla de que hay una organización en las huestes de maldad, y luego habla de la armadura del creyente para protegerse. ¿Sí? Aquí es poco a poco vamos a ir aprendiendo. Bien, chequen este dato. Habla para apagar los dardos. O sea que hay dardos, hay como flechas, porque ese era, en aquel tiempo, era la manera que ellos veían cuando había guerras, cuando había peleas. Espadas, escudos, ese era el medio. Si lo hubieran escrito en estos años, pues hablaríamos de chalecos antibalas, pistolas, rifles, bazucas, cosas por el estilo. Pero aquí, como estamos leyendo en aquel primer siglo, pero también vamos a ver los salmos, que muchos de los salmos se escribieron más o menos entre el año 400 y 300, antes de la era cristiana, vamos a notar algo que yo quiero que vean, por favor, que es el que quiero profundizar ahorita antes de entrar a Mateo. Vamos que lo dije precisamente el jueves, Mateo, Salmos 11. Cuando hablaba yo del sádic, que cuando sus fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer un sádic? Y aquí hay algo interesante que debemos poner mucha atención, y eso nos debe generar mucha confianza, ¿ok? En Dios, en nuestro bendito Padre. Dice el Salmo 11, en Adonai hallo refugio. Importantísimo. ¿En dónde? En Adonai. Dice, ¿cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan sus flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Ahora, lo que dice Efesios, de que los espíritus de maldad tiran flechas, de alguna forma, espiritualmente hay eso. De alguna forma, ¿ok? No lo vemos. Pero aquí el salmista está diciendo, oye, te están diciendo, huye, oye, húyele, ay, que no sé cuánto. Aquí no estamos hablando de la tentación, aquí estamos hablando de un ataque, de están tirando flechas. Dice, no huyas a eso, porque le están, huye, huye, huye. ¿Ok? Y dice, desde las sombras están tirando, sombras, oscuridad. ¿Ok? Están tirando esas flechas. Las flechas son para destruir. Pero en este caso que estamos estudiando, esas flechas van a la mente. Aquí, a la mente. Esas flechas son sugerencias para hacer cosas que van contra la Torá. ¿Qué es la Torá? Instrucciones de principios espirituales para triunfar y que nos vaya bien. ¿Ok? Entonces, que no triunfemos, que nos vaya mal. Entonces vienen esas flechas y son los pensamientos que estamos hablando que vienen de afuera. Entonces empiecen a atar cabos, mis amados. Esos pensamientos son las flechas. ¿Ok? No es de que, ¡ay, me dio una flecha! Y ya me caí muerto. No. Son flechas que buscan entrar a la mente. Ahora, ustedes y yo debemos ser como los del Kung Fu, los karatecas, los que ¡ya! Y están así, ¿no? Y están en guardia. Y cuando tiran una flecha, ¿qué hacen los? Bueno, ese es Hollywood, pero yo sé que los que practican esas cosas tienen habilidades y agarran las flechas en el aire. Bueno, me sentí como artista. Entonces, imagínate esas flechas. Pero si nosotros estamos conectados con nuestro Padre, fíjense, empiecen a atar cabos ya.
empezamos a discernir y llega ese pensamiento, esa flecha que quiere entrar a nuestra mente y la agarramos y Padre, vino esta idea que va en contra de Torah, yo me rehúso, me niego, no quiero hacerlo, te lo entrego. Y eso es lo que Pablo enseñó en 2 Corintios capítulo 10. Y viene otra flecha y las agarramos y se las entregamos al Padre. Bueno, desde las sombras están tirando sus flechas. ¿Vamos bien? Ok, porque esto está buenísimo. Y entonces ya va a poder toma sentido lo que te estoy diciendo. Aquí no está hablando de que huye. Vamos, ya que se los platiqué, voy a volverlo a leer. Dice, en Adonai hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme huye al monte como las aves? Es decir, está entrando y dice, yo en mi Padre tengo refugio. O sea, tengo protección. Si yo estoy dentro de la presencia de Dios, habitando con Él, porque el Salmo 91 tiene efecto, todo el Salmo, o sea, empieza con el versículo 1 y dice, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai, el que habita. O sea, la clave para que todo el Salmo tenga efecto en nuestra vida es habitar. Y luego el Salmo 15, que es el que estamos estudiando, el Salmo 24, dice quiénes son los que pueden habitar en la presencia de Dios. Entonces, si yo voy a buscar refugio, es porque yo estoy adentro en la presencia, ahí estoy refugiado ya, en la presencia de mi Padre, y cuando estoy en la presencia de mi Padre, hay como una cúpula de protección, y aunque vengan ahí, que quieran hacerme daño en la persona, hay esa protección. Pero ahí es donde nosotros también tenemos que tener cuidado en nuestra mente, cuando habla, por decir Efesios, habla del yelmo, como un casco también, tenemos que proteger nuestra mente. Hay una protección para nuestra integridad física, pero acá tenemos que actuar. Ahora seguimos leyendo para que te des cuenta lo que dice aquí. Fíjate cómo están los principios espirituales. Y dice, cuando los fundamentos, se vean cómo tensan los arcos, los malvados, preparan sus flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón, rectos, sádic, contra los sádic, atacar a su mente. 3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al sádic? ¿Cuáles son los fundamentos? El tener intimidad con Dios, practicar justicia y bondad con un corazón humilde, la sabiduría, que es el resultado de practicar la Torá, alabanzas, cantarle al Padre, la gratitud, básicamente esos, hay más, pero básicamente comenzamos con esos. Ahora, y luego dice, Adonai está en su templo en los cielos, tiene Adonai su trono y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos los examina. Adonai examina al sádic y a los malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candentes azufres, un viento abrasador será su suerte. Justo es Adonai y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Nadie ha visto el rostro de Adonai, pero está hablando de una manera metafórica de contemplar su rostro, de estar delante de él. Ahora, también en algunos salmos, cuando hablan contemplar su rostro, quiero que ustedes sepan esto, que había imágenes. Por ejemplo, David, cuando hablaba de que me levanto de mañana para estar delante de tu rostro, es porque había imágenes también. No piensen que ya era monoteísmo, no, había idolatría, había figuras. Y eso lo debemos de considerar cuando leemos los salmos. Ahora nosotros lo interpretamos de esta manera. Cuando dice rostro, estamos hablando de la presencia de Dios, pero originalmente así no era, ¿ok? Había ídolos y era el rostro, había figuras. Pero eso ahorita para nosotros no es relevante, pero es bueno saberlo, ¿ok? De cómo, pues, la historia del antiguo Israel, eso es relevante, y ese curso ya lo enseñé y aprendimos muchísimas cosas. Ahí está el curso a disposición. Bien,
Entonces ya nos dimos cuenta de las flechas, que esas flechas van a buscar entrar a esta mente, ¿ok? Y es el primer paso, y de ahí va a ir creciendo, creciendo, y si esa persona llega a tomar decisiones precipitadas buscando cosas oscuras, entonces abre puertas todavía más fuertes para poder, para que esos espíritus que están ahí en su mente empiecen a tomar más control hasta llegar a una posesión, dependiendo en dónde se meta. Porque hay personas que se meten a ocultismo, a espiritualismos y cosas por el estilo y abren puertas. Y por supuesto, una de las cosas que yo aprendí, que es antes ya de la posesión, es que las personas, es que las personas están, ¿cómo se llama? Empiezan a oír y a ver cosas. Y ya cuando empiezan a oír y a ver cosas que nadie ve y oye, está a un paso de una posesión. A mí me tocó ver varios casos de ese tipo, que ya a veces esa semana, ¡pum!, eran poseídos, y las personas que me tocó atender poseídos ya, como les llevaba yo un seguimiento, pero lamentablemente las personas a veces buscan ayuda, pero siguen en sus prácticas, ¿ok? Pues bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero te das cuenta cómo las escrituras empiezan a conectar en las partes espirituales, ¿sí? En los principios espirituales. Esos pensamientos vienen de afuera buscar el control, y aquí se le llaman flechas, pero son ideas, pensamientos, tentaciones. Normalmente eso va en contra de la Torá. ¿Qué es la Torá? Que habíamos dicho, instrucciones de principios espirituales para triunfar y que nos vaya bien. Eso es lo que nuestro Padre Eterno quiere. Bien, ya que les expliqué esto, ¿sí?, del Salmo 11, el Salmo lo conectamos con el Salmo 91, que la protección de Dios es para los que habitan. Por eso, mis amados, es relevante habitar en la presencia de Dios. Como decían los profetas, así dice Adonai, en cuya presencia estoy. ¿Qué significa? Vivo en la presencia, estoy en su presencia. Entonces vemos un caso, lo hemos platicado, creo que fue Eliseo, el que estaba con Jesse, su asistente, y pues Eliseo le decía todo al rey lo que Asiria iba a hacer, y de repente pues los asirios fueron por Eliseo, y pues estaban rodeados totalmente, y ya estando ahí, pues Jesse vio la parte de la dimensión, materia, espacio y tiempo. Sin embargo, el profeta vio el ámbito espiritual, y él vio que había una protección de Dios para él. Entonces nosotros tenemos que confiar en la protección de nuestro Padre. Que hay ángeles que envía, sí los envía. No los vemos, pero sí los envía. Entonces nosotros debemos descansar. Eso es fe. Fe es estar seguros. Recordemos las 7 palabras de lo que significa fe. Creer. Creer, confiar, fidelidad, seguridad, obediencia, descanso, convicción. 7 puntos básicos de lo que es emuná, de lo que es fe. Y una de esas partes de fe, si tú dices que tienes fe, te tienes que sentir seguro en Dios, en los principios espirituales que nos está mostrando que debemos hacer. Nos debemos sentir seguros en lo que Él promete para con nosotros de protección, y debemos confiar y descansar en esos principios espirituales que nos conectan con nuestro Padre y que nos dan la protección. Si dice que Él es un escudo alrededor nuestro, y dice Zacarías 2:5 que es fuego alrededor nuestro, así es. No lo vemos espiritualmente, pero no lo vemos aquí en nuestra dimensión, pero espiritualmente sí lo hay. Ha habido testimonios de exsatánicos, de sacerdotes muy gruesos, pero gruesos, que han querido hacer daño a creyentes
y no han podido ni acercarse, y algunos de ellos, yo escuché un testimonio donde decían, es que yo vi que había fuego alrededor de su vida y era imposible llegar para poderles hacer daño. Entonces te das cuenta cómo la protección de Dios sí es real. Pero así como es real, es muy real los principios espirituales para que esto tenga efecto. Y lo que vamos a estar aprendiendo, qué es lo que saca a la persona de vivir en la presencia de Dios, como la mentira. Ya vimos las diferentes partes que tiene la mentira. Ya les compartí mis apuntes y ustedes pueden abundar más en eso, investigando. Pero también lo que te puede sacar de habitar en la presencia de Dios es tener emociones tóxicas en tu vida, porque es un asidero de espíritus de maldad ahí. Ya lo vamos a aprender y vamos a ver cómo la Escritura nos los muestra. Y lo he visto. Me ha tocado ayudar a muchísimas personas que cuando se limpia esa área, se ven cambios impresionantes. Bien, 10 minutos más y ya después voy a escuchar sus comentarios o preguntas. Simplemente quiero ver Mateo 7, vamos para allá. Yo les dije que íbamos a ver Mateo 7 y pues ya después lo conectan con Segunda de Tesalonicenses, que no lo escribió, Segunda de Tesalonicenses no lo escribió Pablo, pero el que lo haya escrito pues también muestra cosas interesantes, muy, muy interesantes. Cuando hablamos de Mateo 7, que habla, cuídense de los falsos profetas, estamos hablando del versículo 15 hasta el 24, del árbol bueno, hay fruto bueno, del árbol malo, fruto malo. Y luego dice, no todo el que me digas Adoní, Adoní o Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, este es como un tema escatológico, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Cuando vemos esa palabra de maldad, habla de iniquidad, hacedores de iniquidad. ¿Qué es lo que están buscando los dardos? Entrar a la mente para que son dardos de iniquidad. Entonces, ahí está. ¿Qué son los dardos? Son dardos de iniquidad que buscan entrar a la mente para hacer su nido, para formar una fortaleza, que ya es un tema que vimos, y que esa persona haga la iniquidad, y cuando hace la iniquidad se convierte en pecado, y el pecado genera ataduras. Ya lo vimos, la misma iniquidad trae ataduras, pero cuando ya se practica la iniquidad, forma más ataduras. Entonces esa palabra, hacedores de maldad, ahí en Mateo, es precisamente en el Strong, en griego 458. El 458 es anomia. Y anomia significa violación de la Torá, infringir la Torá, significa maldad, iniquidad, impiedad. El impío es un hacedor de maldad, un hacedor de iniquidad. Cuando se quebranta la Torá, eso se llama hacedor de iniquidad. Quebrantar la Torá, ¿qué es? Porque dice en Primera de Juan, si no me equivoco, 3:5, ahorita se los digo exactamente, que pecado es quebrantar la Torá. Entonces, en ese libro de Primera de Juan, que lo dice acertadamente, ¿qué es pecado? Quebrantar la Torá, es decir, errar al blanco, porque la palabra Torá tiene que ver con un arco y flecha para dar al blanco. Significa que la Torá son instrucciones, va de nuevo, instrucciones de principios espirituales para triunfar y para que nos vaya bien. En conclusión, son principios para dar al blanco. Cuando no damos al blanco, sino que apuntamos para otro lugar, estamos quebrantando la Torá, estamos haciendo todo lo contrario. Si dice la Torá, ama a tu prójimo, y no, si yo no quiero amar, yo quiero odiar, ¿ok? Y el odio tiene que ver con tus emociones y se refleja en tu vocabulario, ¿ok? Y ese vocabulario se nota cuando hay emociones tóxicas. Por eso,
he visto casos de personas, dice, es que yo no sé qué, mira, leo la Biblia, ajá, oro, ok, dice que ora, bueno, doy diezmos, doy ofrendas, esto y aquello, pero yo no sé por qué me está yendo así, me están pasando cosas raras, ajá. ¿Cómo están las emociones? Si en las emociones todavía se están aguardando emociones tóxicas, resentimientos, rencores, odios, amarguras, eso es un asidero, un nido de ratas, por decirlo así. Y ahí se esconden y desde ahí empiezan. Acuérdense, bueno, no digo que se acuerden, pero esto se los voy a enseñar también, que el área emocional también piensa, tiene pensamientos, las emociones piensan. Todo eso vamos a aprender con las traumas, los traumas que hay en las emociones y cómo pueden ser asideros también que abren las puertas para que esos pensamientos, esas flechas entren. Los pensamientos influyen en las emociones influyen en las acciones, en el cuerpo también, en la salud corporal. Entonces se van a dar cuenta ustedes poco a poco cómo todo está conectado y tenemos que ir viendo paso a paso las cosas. Entonces, en Mateo 7, 15 al 24 que les acabo de mencionar, el Salmo 39, 11 y Eclesiastés 12, 14 habla precisamente de hacer lo malo te lleva y te trae consecuencias graves. Como dice 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 12, que habla del misterio de la iniquidad, pues bueno, ese misterio ya no es tan misterio, ya está más claro con todos los salmos, con todo lo que estamos estudiando, ya no es un misterio, ya hay mucha claridad de cómo opera esa iniquidad y esas flechas. Y si no estamos cubiertos con ese yelmo, como dice el escritor de Efesios, y quiero decirte, yo en lo personal pensaba que estaba hablando precisamente de lo que es un soldado romano, de un soldado del templo, porque había soldados en el templo que tenían espada. Pero está hablando, cuando habla de ese yelmo, cuando habla acá de la cabeza, está hablando precisamente de la diadema que se pone el sumo sacerdote, que dice consagrado a Adonai, ¿sí? Cuando estamos consagrados, nuestra mente, nuestros pensamientos, y ahí se conecta con Isaías 26:3, aquel cuyo pensamiento persevera en Adonai. O sea, dése cuenta cómo todo tiene una hilación de nuestro pensamiento conectado con Adonai, de que practicamos la intimidad, de que oramos, meditamos, guardamos silencio, aprendemos a escuchar, aprendemos a discernir y podemos discernir y agarrar esas flechas. Todo lleva un proceso. ¿Ok? Entonces el misterio de iniquidad es la misma palabra, cuando habla iniquidad, es la misma palabra de maldad que está ahí en el griego, en Mateo 7, en el número 458 en el griego de Strong, anomia, el misterio de anomia, el misterio de iniquidad, el misterio de maldad que ya para nosotros ya no es tanto misterio. La solución, pues siempre buscamos solución, la hemos estado dando en las clases, pero bueno, ya para terminar, quiero decirles, el Salmo 51, ustedes lo pueden estudiar a fondo. La solución es tener un espíritu obediente a esos principios espirituales. Dios no pide sacrificios, dice David, yo te los puedo dar y muchísimos, sino Él pide un corazón contrito y humillado, una persona humilde, una persona que hace techubá con humildad, que viene ahora sí que con la cabeza agachada al rey, pidiendo benevolencia, pidiendo el perdón, pidiendo esa restauración, pero un corazón sincero. Y ahí viene otra vez la palabra sincero, porque un corazón que aparenta no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, alguien del teléfono Huawei. Bien, entonces es esa la parte que nos da el Salmo 51 del 1 al 12. Y pues también tenemos que, como dice Juan 8, 31, 32, hablando de los discípulos, ¿sí? Hay 5 cosas importantes con respecto a las Escrituras: leer, estudiar, reflexionar, memorizar y practicar.
Si tú nada más te dedicas a leer, haz de cuenta que agarras las escrituras, los principios, con un solo dedo. Entonces fácilmente te lo puede quitar, ¿sí? Como decía Yeshua cuando hablaba de la semilla, que vienen los pájaros y se la comen y se la quitan. Está hablando de esos principios que tú nada más dices que lees, ¿ok? Con un dedo, que se llama leer. Ahora dices, no, pues también estudio. Bueno, son 2 dedos. Ya como que agarras un poquito más y ya cuesta más trabajo que te la quiten, pero te la quitan. Bueno, 3 dedos. Vamos a reflexionar ahora lo que estoy estudiando, lo que estoy leyendo. Ya hay más fuerza, ya no tan fácil me lo quitan. Bueno, vamos a agregar un dedo más. Memorizar, que eso también ayuda a que nuestra mente no sea pasiva, porque una de las cosas que aprovechan estos espíritus de maldad son mentes pasivas. ¿Ok? Que en la clase ya se los di. Entonces ya con 4 ya empiezo a hacer memoria, a memorizar versículos, aunque sea pequeño. Empieza con un versículo pequeño. Jesús lloró. Ya está un versículo, ya te lo aprendiste. Y al rato dice, ¿qué? ¿Cómo era? ¿Jesús qué? ¿Jesús qué? ¿Cómo era? No, pues está fácil. Jesús lloró, pues. Ya empiezas con un versículo. Bueno, eso está en Juan. Ya tengo 4. Pero si yo agrego el 5, que es practicar, entonces es leer, estudiar, reflexionar, memorizar y practicar. Entonces yo ya agarro la escritura con 5 y con esto, en lugar de que me lo quiten, con esto me defiendo. Ahora sí tengo la espada en mis manos, ¿ok? Para poderme defender. ¿Tiene sentido? 5 cosas. Entonces, por eso dice Yeshua enseñando a los discípulos, Juan 8, si tú eres un verdadero discípulo y permaneces en las enseñanzas, en la Torá, en los principios espirituales, en esas 5 cosas que acabo de decir, leer, estudiar, reflexionar, memorizar y practicar, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pues bueno, y pues pensemos en todo lo puro, en todo lo noble, en todo lo que es digno. Y algo que me llama la atención para terminar y es importante es Oseas 10, 12 al 13. Hay que ponerse a labrar el barbecho para sembrar la Torá, para sembrar los principios. Es decir, la mente pasiva, la mente que no está trabajando, una mente que está inerte, sin movimiento, es muy fácil que el enemigo pueda meter sus flechas de iniquidad. Entonces hay que limpiar ese barbecho y empezar a sembrar en nuestra mente la Torá, los principios espirituales, como dice Oseas 10, 12 al 13. ¿Qué es barbecho? Terreno de cultivo que permanece sin sembrar. Entonces, alguien lo va a usar. Un terreno que tiene 1, 2, 3 años. Hay maleza, está todo ahí. Feo, sucio. Bueno, hay que limpiar y empezar a sembrar, que en este caso es la Torá, practicando 5 cosas, leer, estudiar, memorizar, en fin, practicar, obediencia, en fin, todo eso que les acabo de decir. Y eso se llama renovar nuestra mente. No va a haber una renovación mental si no quitamos ese barbecho y empezamos a sembrar los principios espirituales de las Escrituras. Por eso necesitamos leer, estudiar, reflexionar, memorizar, practicar. ¿Ok? Pues bien, hasta ahí es la enseñanza de este repaso, que ahora sí que remarqué algunos puntos que para mí son muy relevantes.